Muy buenos días a todas y todos. Como lo prometido es deuda, volvimos nuevamente con un nuevo video. Este que les traemos hoy está dedicado para todos aquellos que tienen niños y quieren ideas de lugares donde estos humanitos puedan divertirse, correr, navegar y fantasear al aire libre. Si les dijéramos que existe un lugar con enormes parques, un lago con un barco pirata, campos de deportes, juegos y hasta una ciudad completa con un banco, una capilla, una estación de tren, plazas, avenidas con comercio y un aeropuerto con aviones reales, entre muchas cosas más, y que además la entrada a este lugar es totalmente gratis, ¿nos creerían? Bueno, prepárense para ver este video hasta el final porque todo esto es verdad. La República de los Niños está ubicada en un predio de 53 hectáreas en la localidad de Manuel Gonet, perteneciente al Partido de La Plata. Este parque temático y educativo es el primero construido en toda América, ya que fue inaugurado el 26 de noviembre de 1951 por una idea del coronel Domingo Mercante durante el gobierno del general Perón. En este parque se reproduce un conglomerado urbano y rural a una escala de un niño de 10 años. Lo primero que tenemos para decir es que nos sorprendió al ver las hermosas torres de algunos de los edificios la similitud con las torres de Disney World. Sin embargo, la República de los Niños se construyó unos 4 años antes que el parque de Walt Disney, que recién vio la luz alrededor de 1955. Un mito urbano asegura que el empresario norteamericano se inspiró en este lugar para crear el suyo. Nunca sabremos si esto es cierto o no, pero la realidad indica que podría ser así. El objetivo principal de la creación de este parque educativo fue que los niños conocieran y participaran de las instituciones democráticas y sociales para conocer cómo funcionan y entender que como ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. Entre los valores que se inculcan están solidaridad, respeto, compromiso, responsabilidad e igualdad.
Fueron 2 años los que demandó la construcción de este parque, teniendo más de 1.600 obreros, la mayoría de ellos inmigrantes españoles e italianos principalmente, pero también yugoslavos y polacos. El estilo arquitectónico de los 35 edificios que lo componen fue inspirado en los castillos medievales europeos e islámicos y ambientados en los cuentos y relatos fantásticos de autores como Andersen y los hermanos Grimm, entre otros autores de esa época. Son muchos los lugares y edificios de esparcimiento que encontraremos en este parque. Por ejemplo, un microestadio, canchas de básquet, un anfiteatro, frontones, un domo para patinaje y una estación deportiva. También veremos una casa de teatro, un minicine, una pulpería, una carpintería, un cuartel del ejército, la aduana, un banco, una capilla, la casa de gobierno, la legislatura y el Palacio de Justicia. La estación central del ferrocarril posee un tren que recorre el perímetro del parque con 4 estaciones más: estación Pulgarcito, estación Caperucita, estación Peter Pan y estación Blancanieves. En el centro cívico vamos a encontrar una gran avenida llamada María Elena Walsh, con comercios para comprar desde regalos hasta bebidas y comidas. Allí hay locales de comida rápida como Mostaza, además de varios kioscos y paradores donde pedir papas fritas, churros, helados, facturas y otros alimentos. Aquí también encontraremos restaurantes con menú variado, tiendas de souvenir y hasta una oficina de información turística. Una de las cosas que más nos gustó fueron las estatuas de personajes de nuestra infancia como Mafalda, Hijitus, la tortuga Manuelita, Clemente y Pato Uruzú. La atracción más buscada es el paseo en el barco pirata alrededor del lago. En él visitaremos la isla del Tesoro, donde podremos ver tortugas acuáticas y diferentes aves que habitan en los árboles. Es un paseo corto de unos 15 minutos, pero vale la pena realizarlo y los chicos los disfrutarán a pleno.
El viaje se inicia en la aduana, donde se compran los pasajes para el paseo en el barco pirata, que cuesta solo 300 pesos, $1 a precio de mercado informal. El lago posee 2 islas que están conectadas con un puente y en una de ellas se encuentra la cabaña del pescador. También hay lugares con césped para improvisar un picnic a orilla del lago, para tomar sol o solo para tomar unos mates. Hay mucho espacio verde para hacer deportes o solamente para caminar sin prisa. En varios lugares del predio hay mesas y bancos para sentarse a disfrutar de un almuerzo a la sombra, compuesto de venta de bebidas y algunas comidas rápidas como papas fritas. Los sanitarios se encuentran principalmente en el centro cívico, en el edificio del Ejército, en la Casa del Teatro y en la granja educativa. Otro de los lugares más visitados es el aeropuerto. Allí vamos a encontrar un Boeing 737 que estuvo operativo durante la Guerra de Malvinas y luego fue convertido en un avión presidencial, hasta que fue retirado del servicio. Podremos ingresar al mismo y conocer todos sus detalles. En el microcine que funciona en la sala de espera del aeropuerto nos contarán la historia de este emblemático avión. Aquí también se puede ingresar a un simulador con capacidad para varias personas. Este aeropuerto lleva por nombre Héroe Platense de Malvinas Juan José Arrarás, quien falleció en combate en 1982. Otro de los sitios preferidos de los más chicos es sin dudas el parque de juegos mecánicos. Aquí se puede adquirir una tarjeta magnética para poder utilizar los juegos, que son para diferentes edades y su costo arranca en los 300 pesos. Muy cerca de allí se encuentra la granja educativa, que antiguamente poseía animales en cautiverio, pero estos fueron reubicados y ahora solo quedan almácigos, una huerta y jardines. Bien, algunas recomendaciones para darles. Vengan con mucho tiempo, porque el predio es muy grande y lleva demasiado tiempo recorrerlo completo. Es un paseo para disfrutar todo el día. Este lugar está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tiene un estacionamiento gratuito y la entrada también es gratuita, como ya le dijimos al principio del video. Vamos a hacer un repaso de los costos de algunas de las actividades. La entrada al avión Boeing cuesta 300 pesos e incluye el microcine donde se proyecta un documental sobre la historia de este emblemático avión. El paseo en barco pirata, al igual que la entrada a los simuladores, también cuesta 300 pesos. Esos son los únicos costos que van a pagar dentro del parque. Después, en el caso de los juegos mecánicos,
se adquiere una tarjeta magnética, como dijimos previamente, y a partir de ahí se carga dinero para utilizar en los diferentes juegos, que arranca en los 300 pesos también. Es un lugar que no es muy caro y realmente se puede disfrutar a fondo con los chicos durante todo el día. Para llegar a la República de los Niños en automóvil, se debe tomar la autopista Buenos Aires-La Plata y bajar en Camino General Belgrano hasta llegar a la calle 500. En tren, tomar el ferrocarril Roca, ramal Constitución-La Plata y bajar en Estación Gonet y de allí caminar 5 cuadras. Bueno, llegamos al final de nuestro video del día de hoy. Agradecemos que hayan llegado hasta aquí y les mandamos un afectuoso abrazo. Nos veremos muy pronto y muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Gracias.